Pues bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un tutorial de cómo hacer la corona y el collar a juego, así que sin perder más tiempo, dentro del tutorial. Empezamos por situar la diadema abierta a la medida aproximada de nuestra cabeza y marcamos la goma eva. También vamos a diseñar la forma que más nos gusta y recortaremos. Por si acaso lo voy a doblar para asegurarme de que voy a recortar ambos lados exactamente igual. Recorto también por dentro, en el espacio donde encajaremos la cabeza, recorto la parte de abajo para afinar mejor esa forma y cuando ya lo tengamos recortamos una más porque nos va a servir de tapa para ocultar todos los refuerzos que vamos a colocar ahora. Voy a usar alambre y lo voy a asegurar con trozos de goma eva. También lo voy a unir a la diadema con más alambre y lo oculto con goma eva para evitar que nos podamos hacer daño a la hora de colocar la corona en nuestra cabeza. Ahora vamos a empezar con la decoración. Yo voy a usar todo tipo de rosas y las voy a ir pegando a la goma eva con silicona caliente. Con un folio normal voy a hacer el patrón del collar. Lo sitúo en mi cuello y remarco las partes que no me convencen. Vamos a recortar poco a poco hasta que tengamos el patrón que nos gusta. Y entonces ya lo pasaríamos para la goma eva. En este caso voy a estar usando la goma eva de 5 milímetros de alta densidad para evitar posibles desgarros. Lo voy a unir con cola de contacto y justo encima de esa unión pondré una rosa grande para asegurarme, aunque después de todo el trabajo estar terminado, es decir, de ya habernos colocado todas las rosas y pintado, yo voy a colocar una tela por debajo, primero para tener un mejor acabado, segundo para que cuando esté en contacto con la piel no haga daño y tercero para evitar posibles desgarros. Así tenemos todo muy asegurado. Para la parte de pintar recomiendo dar una primera capa de base o bien con el color blanco o con el color negro para que el color que vayamos a colocar después resalte y cuando ya se haya secado del todo voy a usar este spray rose gold cromado que me encanta, es precioso. Este creo recordar que lo compré en una tienda de arte llamada Heco en Madrid y ya hice diferentes proyectos con él, así que lo tengo amortiguado. Y porque yo también siempre le doy esa primera capa que os comentaba antes, así no gastamos tantísimo del spray bueno. Cuando todo esté seco vamos a hacer los cierres. Para ello yo voy a hacer unas perforaciones en la goma eva en la parte de atrás, la parte que estará más pegada a la nuca. Para ello voy a perforar la goma eva calentando antes el punzón, le ponemos la arandela, le ponemos la cadena y hacemos exactamente lo mismo del otro lado, aunque le pondremos un cierre de collar. Y listo, voilà, así lo tenemos, súper sencillo hacer las dos cosas y muy vistoso. Por cierto, también tenéis el tutorial de cómo hacer este corsé en mi Patreon. Con el nivel 2, sin permanencia tenéis acceso a muchísimos tutoriales por allí y también la lista de los materiales. Y bueno, mis creativos, hemos llegado al final de este vídeo tutorial. Espero de verdad que os haya gustado, os haya aportado. Si es así, déjame un buen like o un comentario ahí abajo en el vídeo. Y bueno, dime también qué te apetece ver de cara a un futuro, qué tipo de proyectos. Y nos vemos muy pronto. Para ello, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Que la creatividad esté siempre de vuestra parte.